China aparece con total fortaleza en este momento donde se estaba necesitando, porque desde lo estacional la Argentina vuelca mucha vaca al mercado, saliendo de los tactos los criadores, aprovechando justamente esta vuelta del gigante asiático al ruedo comercial de las proteínas animales en el mundo, y en esto Argentina supo aprovechar muy bien esta alianza comercial desde el año pasado con exportaciones de enorme envergadura, que se empiezan lentamente a recuperar y con ella a oxigenar un mercado que por lo menos para el criador le viene muy bien. Por supuesto que Europa no corre con la misma suerte, esto lo paga en precio el novillo con una Hilton virtualmente paralizada, aunque ya se había completado el 85% de la cuota, con la 481 con un ciclo cerrado, esperando por el próximo y con gran incertidumbre. El consumo, bueno, el consumo se debate entre muchos interrogantes, entre los más importantes, lo que demanda un consumo interno que está alicaído justamente por la imposibilidad de que la rueda económica en la Argentina gire como nos tiene acostumbrados. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Seguimos escuchando con mucha atención, como lo hicimos ya el miércoles de la semana pasada, al médico veterinario Roberto Ismendi, gerente de Cactus Feeders, empresa americana. Allí está desarrollando la actividad del cerdo, analizando en este caso con Roberto Ismendi lo que se viene desde el punto de vista de la producción de granos, que siempre está vinculada justamente con el valor agregado. Más maíz y más soja en los Estados Unidos para la próxima campaña. ¿Cómo se digiere esto? Tanto de maíz como de soja. Los dos números están muy altos y la verdad que es medio raro que los dos suban al mismo tiempo, ¿no? Porque generalmente uno le come terreno al otro, pero los dos subieron. El tema hoy en día, más que nada, depende de qué va a pasar con el etanol. Y qué va a pasar con el etanol depende de qué va a pasar con el precio del petróleo. Una situación que estamos viviendo en este momento, que nos estamos quedando sin granos secos de destilería, que es un subproducto de la producción de etanol que se utiliza para engordar cerdos y novillos, y no hay más porque las plantas de etanol se están cerrando. Si las plantas de etanol se cierran, hay un gran volumen de demanda que desaparece para el maíz y va a tener que terminar siendo exportado como grano o consumido por los animales, con lo cual de por sí van a caer los precios. Una cosa que estábamos viendo acá en Iowa, que hay muchas plantas de etanol, es que lo que se llama la base, que es la diferencia entre el mercado real y el mercado de futuro, se está haciendo cada vez más negativa. Porque normalmente Iowa tiene una base negativa porque, digamos, tiene consumo en local, pero mucho maíz se va del estado. Es como producir en Salta, digamos. Tenés un costo de flete y una serie de cosas y el precio que realmente recibís es más bajo, es lo mismo, muy similar. Si el etanol desaparece con demanda local, mayor cantidad de maíz se tiene que ir del estado de Iowa. Con lo cual, el descuento que van a tener los productores localmente va a ser más grande. Con lo cual, Imagino que esperamos un también va a precio haber más bajo del maíz. debe haber también dificultad futura para conseguir subproductos, ya pensando inclusive en el engorde del bovino por la utilización de la burlanda allí, ¿no? Como subproducto. Exacto. Nuestras dietas, normalmente nosotros teníamos un porcentaje elevado de burlanda, de grano seco de destilería, y hoy en día tenemos cero. Tuvimos que sacarlo de todos Y en, lados porque no hay disponibilidad. y en cerdo, ¿cuál es la base de la dieta que están utilizando hoy allí en Estados Unidos, Roberto? Principalmente es maíz, harina de soja, los granos secos de destilería anteriormente que reemplazaban buena parte del maíz y algunos de los aminoácidos que tenemos que agregar a la dieta. Así que con eso desaparece el grano seco de destilería o la burlanda y entra más maíz y tenemos que comprar más aminoácidos desde otras fuentes porque nos quedamos con algunos que te proveía el grano seco de destilería. Pero esos son los tres elementos principales.
¿Te puedo llevar un poquito al bovino? ¿Te acordás algo del bovino? Sí, todos los lunes tenemos una reunión de las dos divisiones, así que algo me acuerdo todavía. Bueno, hablaste de 550.000 cabezas de bovino de capacidad de encierre y están trabajando con qué porcentaje de acuerdo a la capacidad que tienen. Hoy en día todavía estamos llenos. Estamos llenos, estamos con todos los lugares ocupados en este momento. Hicimos un cambio en la empresa, la empresa empezó como una empresa hotelera y después cuando creció empezó a comprar hacienda propia y cuando yo llegué a Estados Unidos teníamos cerca de un 70% de hacienda propia, 30% de hotelería y hoy en día, hace un par de años empezamos a cambiar eso y ahora tenemos casi un 60% de hotelería y un 40% de hacienda propia. Y gracias a Dios estamos llenos, con lo cual la hotelería está funcionando muy bien y reduce nuestro riesgo en la propiedad de la hacienda, digamos. Seguramente que estás informado, pero yo te cuento que aquí el servicio de hotelería de los establecimientos filoteros en los últimos años tiene prácticamente un socio excluyente, que es o el matarife o el frigorífico, y en el último tiempo el frigorífico exportador. ¿Cuál es la mano que lleva Hacienda allí a hacer servicio de hotelería, Roberto? Tenés una combinación de todo un poco. Los frigoríficos tienen hacienda, tienen que ser cuidadosos, no pueden tener porcentajes muy altos de lo que faenan, porque entonces empiezan a tener problemas de monopolio, de las leyes antimonopolio de Estados Unidos, así que tienen que ser cuidadosos. Y después son productores, que son o gente que compra el ternero destetado, lo recría y lo termina, o productores grandes, digamos, que producen terneros y lo recrían a campo y después lo mandan al engorde. Hoy en día te diría que hay una mezcla 50-50 en este momento, de esos dos tipos, digamos, de productores. Cuando tuvimos la suerte la última vez de recorrer allí Estados Unidos y corrales de encierre con una delegación argentina, nos sorprendía el tamaño del animal que salía con destino a faena, con más de 600 kilos prácticamente como promedio. ¿Sigue siendo la misma foto hoy, la realidad de hoy del corral? Muy parecida. Se sigue tratando de maximizar el peso. Digamos, nosotros estamos 650 kilos de promedio y la hacienda, digamos, en general se paga en una grilla, ¿okay? Que tiene digamos, dos entradas, que es el precio y el peso y la calidad del animal. O sea, en Estados Unidos te pagan por lo que le llaman el yield grade, que es el grado el porcentaje de carne que sacás de una carcasa, sacándole todos los huesos y la grasa, solamente carne, y después se paga el nivel por de rendimiento, la calidad. Decís. Claro. Pero no es el nivel de rendimiento del peso del animal vivo a la carcasa, sino es el rendimiento de la carcasa. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. Conecar Ganadera. Hotelería 5 estrellas. Máximo conocimiento y experiencia en feedlot. El mejor lugar para hacer buenos negocios. Wingampo. Software para feedlot. Eficiencia de conversión. Tecnología aplicada. Trazabilidad ganadera. www.wingampo.com
A Corral, esta es la alternativa de los miércoles que compartimos por la pantalla de Canal Rural desde las 20 y hasta las 20:30 en distintos rincones de la Argentina y en toda América Latina. Hoy, con el médico veterinario Roberto Eismendi, gerente de Cactus Feeders, hablando de lo que pagan los frigoríficos, cómo están pagando, qué es lo que están convalidando y qué es lo que tienen en cuenta a la hora de pagar por determinado tipo de animal. De esto habla en la noche de A Corral Roberto Eismendi. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. Generalmente depende de la época del año, tenés una diferencia entre lo que es el Choice y el Select, de acuerdo a la disponibilidad de Choice que hay en el mercado. Cuando tenés un invierno suave y los animales ganaron bien y se engordaron bien y hay mucho Choice, el spread entre el Choice y el Select pueden ser $2 en cada 100 libras. Cuando tenemos momentos duros digamos, porque el invierno fue muy duro o el verano fue muy caliente y no tenés una ganancia tan buena de peso y la cantidad de Choice cae como porcentaje total de la faena, puedes llegar a tener $10-12 de diferencia entre lo que es el Select y el Choice. Entonces, el negocio nuestro es empujar el animal hasta el máximo peso posible, sin caernos, sin dañar el rendimiento de la carcasa, porque de esa forma sacamos la mayor cantidad de animales Choice, y sin pasarnos de 1050 libras por la carcasa, que es cuando empezamos a tener penalidades por peso, por tamaño excesivo. Entonces, por eso ves ese permanente empuje en los engordes americanos de empujar el peso al límite, porque es donde tenés el punto de mayor rentabilidad en el animal que estás vendiendo. Es decir, que vos al precio lo conocés una vez que el animal está faenado. Totalmente. Nosotros entregamos y no sabemos lo que vale el animal. Tenemos, o sea, por supuesto, hay una idea, pero no hay un valor determinado antes de entregar el animal. ¿Y el kilo de res en gancho para un animal promedio cuánto está hoy? Y hoy en día está a $85 las 100 libras de animal vivo. Estás alrededor de los $130. Tengo que hacer algunos cambios de $2.88 el kilo. $2.88 el kilo vivo. El kilo de carcasa. Haciendo un promedio. El kilo de la media res. El kilo de $2.88 el kilo de la media res. Para hacer un animal con más de 600 kilos, ¿con cuánto tiene que entrar al corral allí en Estados Unidos hoy, Roberto? No, tenés distintos negocios. Podés tener animales que entran con aproximadamente, digamos, 180 kilos y los llevamos todo hasta allá. Como tenés animales que entran alrededor de los 340 kilos y los llevamos también al mismo peso. Con la cantidad de herramientas que tenemos desde el punto de vista de los distintos programas de implante y la tecnología de alimentación, no hay problema en llevar ese animal de 180 kilos hasta los 650 kilos. No producís un engrase exagerado ni nada por el estilo. Distintos tipos de implantes para el proceso productivo y distintos tipos de dieta también. Exacto. Se manejan dietas muy diferentes. Hay un proceso de, digamos, a medida que el animal va creciendo, va cambiando la composición de la dieta, acompañado por un diferente programa de implante. Los implantes que le pongo a un animal que entra con 340 kilos, recibe un implante que tarda 200 días, en 220 días en desaparecer. Al animal que entra con 180 kilos, lo voy a implantar un par de veces en el periodo de engorde. Le voy a implantar con distintos tipos de productos para producir la mayor cantidad de ganancia de peso posible. Con implante y para un animal de 600 y pico de kilos, ¿cuál es el nivel de conversión y ganancia diaria que tienen allí, Roberto? La conversión va a estar en 5.2. Si un animal de 180 kilos que ingresa hasta los 650 va a estar en 5.2. Los extremos muy buenos andan en el 4.8.
un animal de 340 kilos vas a estar en 5.7, 5.75 más o menos. Y las ganancias de peso vas a estar aproximadamente en el kilo, en un animal de 180 kilos, en el kilo 400 diario, y el otro animal va a estar aproximadamente en el kilo 550, kilo 600 diario, el animal más pesado. ¿Y la base de la dieta sigue siendo el maíz como en el cerdo, o ya teniendo en cuenta que hay mucho subproducto disponible, el maíz pasa a segundo plano? El maíz normalmente, anteriormente era casi anteriormente estoy hablando de antes de que yo viniera a Estados Unidos, digamos. Cuando teníamos Cactus Argentina en Villa Mercedes, era un 80, un 85%, exacto. 80-85% de la dieta era maíz en Estados Unidos. A partir de que entra el etanol y todos los distintos procesos, eso pasó a representar no más del 40-45% y muchos subproductos, mucho burlanda, muchos subproductos de conversión de biodiesel, de soja en biodiesel, entraron cualquier cantidad de subproductos. Si esta situación sigue con el precio del petróleo, vamos a volver cada vez más al maíz. A la inclusión del grano concretamente, mayor inclusión de grano obviamente en la dieta. Hoy, ¿cuánto te cuesta producir un kilo allí en Cactus? ¿Tenés el dato, Roberto? En los novillos, estoy tratando de acordarme la información que vimos el lunes, pero vas a estar alrededor de los 80 centavos de dólar por libra, más o menos, aproximadamente hoy en día. 80 centavos de dólar por libra. Por libra. ¿El número cierra en función de lo que está pasando con la película del negocio de la carne en Estados Unidos y en el mundo? Si tomás una foto hoy, de estas últimas 2 semanas, no. Pero no va a ser la realidad que vamos a vivir para adelante. El negocio ha sido rentable en los últimos 3 años en la parte de ganadería. Hemos tenido una buena corrida, como se le dice acá, en la parte de ganadería de carne. No así en la ganadería de cerdo, que ha sido más dura. Los números han sido bastante más bajos que lo normal. Para que entienda el productor argentino, ustedes que envían el animal ya terminado a un frigorífico, ¿el frigorífico cuánto tiempo tarda en elaborar el valor que les tienen que validar a ustedes y cuánto tiempo se toma para pagarles? En Estados Unidos existe una ley que los productos perecederos tienen que ser pagados en las 24 horas después de haber sido entregados. Por lo cual los frigoríficos generalmente a 24 horas de que uno entregó el animal te pagan el 90% del animal. Ese otro 10%, como depende de, digamos, a las 24, se deja enfriar la carcasa, se corta en la 12ª costilla y así se determina calidad y el yield grade. Entonces, como está ese proceso, el 10% restante te lo pagan a las 48 horas, 72 horas. Pero el resto es 24 horas después de haber sido entregado el animal, el cheque tiene que estar disponible, por ley. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907 acompañando al productor. Rafaela Alimentos, más de 100 años junto a la ganadería argentina. Experiencia y compromiso en faena bovina y porcina para el mercado local y exportación. rafaelaalimentos.com. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. haciendafederales.com. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Genofeed, bionutrición ruminal, nueva herramienta biotecnológica que permite aumentar la producción de carne de manera económica y más rentable. Para mayor información, www.genofeed.com.ar. Omnigen. Apoya el sistema inmune del ganado ante eventos esperados e inesperados de estrés por calor. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal.
Omnigen, un producto de Fibro. Allí en pantalla las vías de comunicación. Ida y vuelta, el que proponemos semana a semana. Un lujo haber contado con la presencia del médico veterinario Roberto Eismendi, gerente de Cactus Feeders, empresa americana que tiene la posibilidad de engordar anualmente 550.000 novillos, ni más ni menos que eso. Roberto habla de un tema fundamental. ¿Quién tipifica para después convalidar o elaborar la tablita de precios que recibe el productor que manda ese novillo a un frigorífico? Y esto nos decía. Hoy en día la mayoría de las plantas frigoríficas utilizan cámaras. Anteriormente era un inspector que tenía una grilla, ponía arriba del ojo de bife y lo miraba y decía. Hoy en día son cámaras. Son, digamos, uno tiene la carcasa colgando, se corta en la 12ª costilla, se expone el ojo de bife y hay una cámara que es como un cubo que está colgada del techo, el operario la agarra, la apoya sobre el ojo de bife, toma una imagen y la computadora determina todos los parámetros en ese momento. Pero es un empleado de la Llega el compañía, pago no es... con esa imagen para vos después. Si uno la quiere, sí, si no te mandan la planilla de Excel con el detalle. Si vos tenés dudas, Con el detalle. podés ir y decirle, déjame acceder a la base de datos y verla. Nosotros, como tenemos un departamento de investigación muy fuerte en la parte de ganadería de carne, accedemos muchas veces a esa información en los grupos de Hacienda que estamos haciendo algún tipo de experimento, probando algún tipo de proceso o de medicamento, digamos, o de alimento. Robert, en algún momento hubo una crisis de oferta de ternero de invernada en los Estados Unidos y vos te pusiste al hombro un proyecto muy interesante que fue muy consultado aquí en la Argentina, el hecho de cría en confinamiento. Y en algún momento vos me comentaste, viniendo aquí a la Argentina, explicando este proyecto, que no le encontrabas el punto al tema de una mortandad, vos creías, importante del ternero en los corrales. ¿Cómo fue con ese proyecto? ¿Sigue existiendo? ¿Es una realidad ese proyecto? ¿En qué quedó todo eso? Y eso fue principalmente después de la sequía del 2011, 2012 y 2013, que produjo una reducción del rodeo de vacas en Estados Unidos muy fuerte. Y los terneros pasaron a valer valores increíbles y realmente era antieconómico comprar terneros para engordar. Con lo cual fue cuando decidimos con la empresa tomar un engorda corral y producir terneros para ver si podíamos ocupar nuestro espacio y a su vez producir nuestros terneros. La verdad que fue un proceso muy interesante. Al final la teníamos muy bien determinado, habíamos logrado casi eliminar esa mortandad neonatal que teníamos por diarrea, por rotavirus y coronavirus, o sea, otro tipo, pero la misma familia que estamos teniendo problemas ahora. Y por una serie de manejo y vacunación logramos controlarlo muy bien. La economía de ese sistema de producción hoy en día no es viable como era en ese momento, pero nos sirvió para aprender cómo hacerlo. Mantenemos un grupo, un rodeo de unas 1.200 madres que estamos trabajando con una compañía genética desarrollando sistemas de transferencia embrionaria y líneas genéticas, tratando de desarrollar toros. Y las 9.000 y pico madres que tenía cuando, digamos, me fui de ese proyecto, lo que hicimos fue asociarnos con productores agropecuarios y ellos ponen en el campo la mano de obra y nosotros ponemos las vacas, ellos nos pagan un alquiler por las vacas y nosotros nos comprometemos a hacer una oferta por los terneros que ellos producen. Les pedimos a ellos que nosotros seamos los primeros que tenemos la posibilidad de ofertar. Nosotros ofertamos el valor que pensamos que valen esos terneros y si el productor le gusta, nos vende a nosotros, si no le gusta, lo saca al mercado. Así que seguimos teniendo la propiedad en las madres, pero las tenemos a campo en este momento, excepto esas 1.200 que es el núcleo genético nuestro, digamos. Se dice, y ya te voy agradeciendo todo el tiempo que te estamos robando, sos un tipo muy ocupado, lo sabemos,
Se dice que el mundo cambia definitivamente en muchas cuestiones a partir de esto que estamos viviendo, ¿no? Que es una cuestión global. ¿Qué, qué futuro le ves al negocio de las carnes, sobre todo pensando que estás atravesando vos el conflicto de un negocio que hoy no es rentable? Pero ¿qué futuro le ves al negocio de la proteína animal, no solo en los Estados Unidos, obviamente, que es su gran mercado, sino en el mundo, Roberto? Yo no, a ver, yo creo que van a cambiar algunas cosas de nuestra forma de vivir, de nuestros hábitos, vamos a decir así, de interacción más que nada. Pero sigo pensando que el mundo sigue creciendo, sigue teniendo más gente. La gente, a medida que logra un poco mejor ingreso, lo primero que hace es aumentar su consumo de proteína animal. Con lo cual, yo sigo siendo optimista. Creo que esta actividad va a seguir siendo rentable, va a cambiar y se va a ajustar sola. Hoy en día ya los últimos reportes del USDA en el stock porcino dieron números más altos en Estados Unidos, pero principalmente de animales en terminación. La cantidad de madres ya está disminuyendo. Ya hay casi una intención de parición casi del 4,5% menor para junio-julio, con lo cual vamos a tener casi 1,5 millones menos de cerdos en el primer trimestre del 2021. Con lo cual los precios van a volver. Yo no creo que esto sea algo que va a destruir totalmente el sistema de producción y de consumo de proteína animal. No va a ser fácil, hay que ser muy cuidadoso, hay que tener unos balances muy fuertes y tomar decisiones con mucha mente fría para no caer, digamos, en estos tiempos que vienen, porque van a ser duros. Pero yo creo que una vez que salgamos de esto, que vamos a salir, la naturaleza se adapta, el cuerpo humano va a crear las defensas que tiene que crear, como cualquier otro virus que entró en la población, y a lo largo del tiempo se crearon los anticuerpos y la vida va a volver a su normalidad, con algunos cambios, pero no creo que de golpe nadie más va a comer carne y el comercio mundial va a desaparecer. Eso no va a pasar. Roberto, te agradezco muchísimo, enormemente este contacto que hemos tenido con vos. Te deseo lo mejor, sabemos que te va muy bien allí en los Estados Unidos y espero en algún momento verte, seguro en los próximos meses no, pero como vos dijiste, con buena expectativa, el hombre ha trascendido muchas cuestiones que nos va a permitir seguramente encontrarlos en algún momento. Abrazo grande. Un abrazo grande, un placer haberte visto y que sigas muy bien. Cuídate mucho. Esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Si Dios quiere, la próxima semana nos volveremos a encontrar. Hasta cada momento, muchas gracias.